Bueno, ¿cómo están muchachos? Hoy vamos a ver lo que es circuitos, los métodos de solución de los distintos, de circuitos en general. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el método de corrientes en las ramas. Solo le voy a poner corriente en las ramas. Listo. Este método en qué consiste. Tenemos dos formas de hacerlo. A veces funciona una, a veces funciona otra. Es como una variación, por así decirlo. Supongamos que tenemos un circuito así. Aquí me faltó una resistencia. Listo, tenemos un circuito de esta manera. Vamos a hacerlo un poco más complicado, poniéndole aquí una resistencia y aquí una fuente. A partir de aquí tenemos que agarrar los nodos principales. Siempre el nodo de referencia tiene que ir conectado a tierra. ¿Para qué? Porque la tierra son los 0 voltios, entonces este nodo no me serviría de nada el analizar. Entonces tenemos el nodo A y el nodo B. ¿Vale? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar al nodo como si se tratara de una fuente de voltaje. Entonces sería, porque como tal existe un voltaje en los nodos. Voltaje de A y el voltaje de B. Ya listo. Entonces a partir de aquí lo que nosotros hacemos es plantear ecuaciones. Según las corrientes, hacemos como que de este nodo salen las corrientes, es decir, I1, aquí está, ok, I1, le voy a borrar una fuente para hacerlo un poco más fácil, más bien dicho. Y 3. Listo. Le voy a borrar un segundito. Le voy a borrar esta partida. El nodo B. Entonces, a partir de aquí tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3. Hacemos lo que es ley de voltajes de Kirchhoff. Porque esto es, por así decirlo, un circuito cerrado y una tierra, 0 voltios. Entonces, la resistencia de aquí usa un voltaje y una corriente. Entonces, para hallar eso, supongamos tenemos una resistencia R1, R2 y R3, tal como las corrientes. Listo. Entonces, se, se la hace así. Primero, en el nodo A tenemos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 0. ¿Por qué? Por ley de corrientes de Kirchhoff. Que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Como en este caso todas salen, es I1, I2 y I3 igual a 0. Listo. Para seguir armando las ecuaciones tenemos un I1, la intensidad 1 va a ser igual a lo siguiente. La intensidad que pasa por esta resistencia va a ser igual al voltaje de A, porque es de este nodo, menos el voltaje de todas las fuentes que estén aquí. Pongamos BS1 y este BS2. Entonces BA menos BS1 sobre la resistencia, es ley de Ohm. Entonces sobre R1, porque la ley de Ohm me dicta que la intensidad es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia. Es por eso. Lo mismo para la intensidad 2, pero en este caso no tenemos otra fuente. O sea, tenemos aquí directo los 0 voltios. Entonces tenemos el voltaje de A sobre la resistencia 2. Y en la intensidad 3 es lo mismo. Lo mismo que en la corriente 1. Es el voltaje A menos el VS2 sobre la resistencia 3. Esto lo reemplazamos en esta ecuación y me va a salir total, o sea, todo, la única incógnita te va a dar el voltaje de A. Y a partir de eso ya puedes hacer todo el análisis, ¿vale? Otra manera de analizarlo es hacer mallas. ¿Cómo decirlo así? La otra manera de analizar corrientes en las ramas es, eso ya vamos a ver en un futuro. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es analizar este mismo circuito. Voy a borrar lo que no necesito. Todo esto, ya no necesito esto. Bueno, esto sí. Y voy a borrar y esto. Ya. Entonces, para esto tenemos que hallar la intensidad en esta malla y la intensidad en esta malla. Así estamos bien. La idea es de que en esta, a ver, más bien dicho no, estamos ahí planteándolo mal. Tenemos que plantear las corrientes primero.
corrientes, aquí pasa I1, hasta aquí pasa la misma I1, aquí se divide en I2, y aquí podemos argumentar que porque está esta fuente está entrando una I3. Ya, entonces hasta ahí estamos bien. Ahora analizamos la malla 1, no I, M, malla 1 y malla 2. Listo. Entonces en este caso, analizando la malla 1 como si fuera un circuito totalmente independiente, hacemos lo siguiente. Con ley de voltajes de Kirchhoff, LVK, sería VS1 es igual, acuérdense de que la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0, o si no, la sumatoria de los voltajes de caída y el voltaje general es igual a 0. Entonces estoy haciendo eso, la sumatoria del voltaje general y los voltajes de caída, que sería en este caso el voltaje de caída, se lo reemplaza por su de VR1, se lo reemplaza por su equivalente, que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces sería intensidad 1 por R1 más intensidad 2 por R2. Esa es la primera ecuación. Y ahora en la malla 2, este es M1. Ahora falta M2. Tenemos V. Igual tenemos para este sentido. Acuérdense de la polarización que les enseñé en la otra clase. Sería más, menos. Y en función de la corriente va esto. Más, menos, más, menos. Ahora esto en función de lo mismo. Pero la idea es de que esta corriente ya está polarizada. Entonces ya más, menos. Listo. Ahora tenemos que hacer igual este más menos, y aquí entra y aquí sale. Listo. En este caso sería entra por el positivo, lo cual es positivo. Entonces VS2 entra por el negativo, es decir, menos la intensidad 2, R2, y más R3. Bueno, esa intensidad 3 de R3. Bueno, en este caso miento, la intensidad está yendo para allá, entonces sería más y aquí sería menos, perdón, entonces aquí sería menos igual. Esto igual a 0. Como ven, está toda intensidad en la intensidad 1, la intensidad 2, y bueno, aquí falta una ecuación que es primordial, haciendo ley de corrientes de Kirchhoff, que sería I1 es igual a I2 más I3. I2, listo. ¿Por qué? Porque aquí estamos planteando que la corriente está entrando y está saliendo como I2 e I3. Así que no hay problema por ese aspecto. Y esto es un sistema de ecuaciones que podemos resolver. Eso ya es álgebra. Listo. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Ok, para no demorarnos mucho, vamos a ver este ejercicio. Tenemos que determinar el voltaje entre las terminales de la fuente. En este caso me convino mucho más hacer el primer método que les expliqué, que es el primerito que hicimos, porque tenemos el voltaje en A, y a partir de eso ya encontramos todo lo demás. ¿Por qué? Siempre en una malla, cuando tienen una corriente, esa corriente va a ser la de malla. Aquí podemos plantearla esta como la corriente entrante I1, esta como la corriente I2 y esta como la corriente I3. Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3, pero I3 ya sabemos, 100 miliamperios, y el I2 le pasamos a restar. A partir de eso tenemos el voltaje de A, o sea, más bien dicho, de esta corriente, sería, bueno, esta ecuación la obtenemos de lo siguiente. Analicemos esto como si fuera una malla, ¿vale? Entonces a partir de eso tenemos 47 ohmios, que la unidad, la verdad que le estoy omitiendo. ¿Ya? Tenemos 100, los 100 ohmios multiplicado por la intensidad 2, que es lo que me está faltando, y esto lo igualamos para los 12 voltios de aquí, pero aquí esto es un error. O sea, no, esto no es erróneo, sino aquí podemos cometer un error de los dos, de igualar directamente para 12, porque si lo igualamos directamente para 12 va a ser un error. ¿En qué sentido? Si nos podemos a ver las unidades, vemos de que esto está en miliamperios. ¿Está bien? Entonces la intensidad 1, la intensidad 2 por ende van a ser miliamperios. No es una fuente tan grande para tanta resistencia, entonces va a quedar en miliamperios. A partir de eso, los 12 voltios, bien sabemos nosotros que el voltio como tal es una unidad, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. La resistencia está en ohmios y la intensidad está en amperios. En este caso, como las intensidades están mínimas, o sea, tan pequeñas, son miliamperios. Eso lo que me da a entender es de que
si los ohmios del 47 y del 12 les hago factor común y les mando a dividir, se me va se me va esta resistencia, entonces me va a quedar en intensidad. Y la intensidad no puede por ningún motivo ser 2 amperios en un circuito que es tan pequeño. Como tal, 12 voltios no te va a dar, a menos de que esté en un corto, cosa que es muy... no lo da. Entonces, a partir de eso, nosotros concluimos de que no son 12 amperios, o sea, no son 12 miliamperios, son 12.000 miliamperios. ¿Ya? Lo podemos escribir como amperios, pero para manejar un sistema de ecuaciones es mucho mejor trabajar todo en la misma unidad y en el mismo prefijo métrico. A partir de eso nosotros resolvimos este sistema de ecuaciones en una calculadora, a mano, como ustedes deseen, y obtenemos la intensidad 1 y la intensidad 2. A partir de eso ya es facilísimo porque tenemos la intensidad 2 y hallamos el voltaje que pasa por aquí, que es el mismo del voltaje del nodo de acá. Entonces el voltaje de R2 es los 100 ohmios por la intensidad. La intensidad 2 es 49.66. Tenemos 4.9 en esta parte. Y en esta fuente tenemos también la corriente, que son los 100 ohmios, 100 miliamperios que ya teníamos como dato. Entonces hacemos lo mismo y hallamos que es 6.8. Hacemos la resta del punto A menos el punto B y tenemos 1.9. Vamos con el siguiente método. El siguiente método que nosotros vamos a revisar va a ser lo que es la corriente de mallas. La corriente de mallas se compone de lo siguiente. Tenemos pongamos este circuito. Teniendo nosotros este circuito que nos falta una resistencia más, podemos analizar en malla 1, como le vimos en el ejemplo anterior, y malla 2, pero vamos a hallar las intensidades de esta malla. Entonces ahora sí voy a poner intensidad 1 e intensidad 2. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Hallando esto como si fuera un circuito cerrado, ¿vale? Entonces, analicemos la malla 1 a la intensidad 1, que va a ser la VS. Pongamos R1, R2, R3 y R4. Listo. Entonces, la intensidad que pasa por la malla 1 va a ser lo siguiente. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Listo. Que sería la VS es igual a R1 por I1. Y aquí, aquí obviamente estamos polarizando, pero yo ya lo hago en la mente. No hay problema. Aquí, como estamos trabajando con esta malla, la polarización va en función de la intensidad en estos elementos que no tienen polarización como en una fuente de voltaje. Entonces aquí esta R2 la tenemos como más y como menos. Entonces por esta R2 no solo pasa esta intensidad, sino también pasa esto. Entonces tenemos de que va a ser más la R2 multiplicado por lo que es la I1, porque esta está yendo de positivo a negativo, menos la I2, porque esta está yendo de negativo a positivo, entonces menos I2. Tenemos la primera ecuación. Y la segunda ecuación va a ser ahora con esta malla, la malla número 2. Como tenemos con esa malla, lo que vamos a hacer es lo siguiente: podemos polarizar todo, más, menos, aquí lo mismo, más, menos, porque estamos analizando solo esta malla. Podemos comenzar directamente con R3, que sería I2 por R3 más I2 por R4. Aquí tenemos lo mismo de la anterior vez. Tenemos R2 multiplicado por... La I2 está yendo de más a menos, entonces sería I2. Pero la I1 está yendo de menos a más en esta malla, entonces sería menos I1. Como muy bien ya están viendo, las resistencias pueden conocerse, o en general esto ya se hace un sistema de ecuaciones que pueden resolver. Vamos a ver un ejemplo rápido. Bien, aquí ya tenemos un ejemplo. Vamos a ver ejemplos así ya hechos, porque si no este video se va a alargar mucho y tampoco es ese el objetivo. Con el método de las corrientes en los lazos, el libro lo define como lazos, yo lo defino como mallas, y por si acaso estos ejercicios son resueltos por mí, pero ya están subidos a la plataforma de Geek. Si desean el repositorio, me lo pueden pedir y los puedo dejar en los comentarios. Entonces en este caso tenemos la malla 1, como están viendo, tenemos los 2 voltios. Como ven, está polarizado inversamente, entonces nos sale el doble de fácil. Tenemos de más a menos, que va como suma. También tenemos estos 100 ohmios. Aquí me falta dibujarle el circulito, pero tengan en cuenta que este es I1. Entonces 100 ohmios, que digo 1000 ohmios por I1.
Aquí se preguntaron, ¿por qué dejarlo en ohmios si lo puedo expresar como un kilomio? Porque es mejor trabajarlo todo con la misma unidad. No podemos escribir un kilomio, otro megaohmio, otro 10 ohmios, no puede ser. Entonces, bueno, aquí igual la carga sería positiva, negativa, pero aquí ven que está interfiriendo la corriente de la malla 2. Entonces sería I1 menos I2. Y aquí ya directamente está los 4 voltios. Y como está ingresando por el positivo, va con más igual a 0. Aquí es simple cuestión de álgebra que le logran hacer y sacan el resultado. Vamos a la ecuación más bien dicho. Vamos a la malla 2, que sería lo mismo. Podemos iniciar con este y la polarización sería más menos, entonces sería 800. Bueno, en este caso yo he iniciado con los 6 voltios, que es lo más fácil. Ingreso por el más, entonces 6 voltios. Y sumo. Ingreso por el menos 4 voltios. El resto. Ahora, 560 está inmiscuido igual con I2 e I1, pero en este caso de la malla 2, este sería el más y el menos. Entonces, el I2 está ingresando por el positivo, pero el I1 está por el negativo. Entonces, hay que hacer la diferencia entre I2 e I1. Y el 820 está solamente con el I2. A partir de eso, igual simplificamos para que nos quede una ecuación en la forma estándar, que eso ya deben de saber de álgebra, y podemos hacerlo en cualquier programa, si desean a mano, como ustedes quieran, pero ya tienen las corrientes. Listo. En este caso nos está indicando con el signo negativo que no son las corrientes que suponimos, que hicimos la suposición, porque nosotros podemos tranquilamente hacer, si nos gusta, podemos hacer, a ver, voy a ponerlo en circuito. Si nos gusta y deseamos, en vez de poner el sentido horario, podemos ponerle el antihorario y tachar este sentido que estaba. Entonces, cuando pongamos un circuito básico, uno así, ¿ya? Aquí una resistencia, aquí otra resistencia, y aquí una fuente. Nosotros en este método tratamos de trabajar todo con el mismo sentido de corriente, o así, o lo que es antihorario, es decir, así. ¿Ya? Si nos sale alguna negativa, significa, supongamos, esta me salió, yo trabajé de esta manera, pero esta corriente me salió un número positivo y esta un negativo, significa que elegí mal la orientación, que no debía de elegirlo así, tenía que elegir así. Y es una corrección, entonces, listo. Vamos con el siguiente tema. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es tensión en los nodos. Voy a poner solo T en listo, tensión en los nodos. La tensión en los nodos es muy parecido a la corriente en las ramas, porque pongamos, bueno, volvámonos al mismo ejemplo, ¿ya? O bueno, vamos a redibujarlo, yo lo voy a redibujar aquí para no hacer tan largo el video. Un momento. Listo, ya tenemos nuestro circuito, déjame ponerle el nombre nomás, R2, R3 y S2. Listo. Como ya tenemos nosotros nuestro circuito, lo que tenemos que hacer es analizar el nodo. Tenemos este nodo que en este caso sería el nodo A. Estamos en todo absolutamente lo correcto.